Bueno, ya están viendo pantalla, ¿cierto? Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, pues queremos agradecerle la invitación a participar en este Congreso Latinoamericano de Agronomía. Bueno, la presentación realmente la vamos a realizar conjunta con el doctor Mauricio Castro Franco y yo, que soy Daira García Ramírez, profesora también de la Universidad de Los Llanos. Los dos vamos a hablar alrededor de la agricultura digital en la altillanura. Nosotros, pues, ay, ¿es este? Sí. Estamos haciendo un estudio sobre la caracterización y proyección de la implementación, actualidad y perspectivas de la agricultura digital con un enfoque a su aplicación en la altillanura colombiana. Esta es una zona que es considerada como una frontera agrícola importante en Colombia y pues estamos teniendo en cuenta que la agricultura actual enfrenta dos contextos inéditos que son la demanda de eficiencia y resiliencia y una alta oferta de datos digitales masivos obtenidos con tecnologías emergentes de manera rápida y precisa. ¿Qué pasó? ¿Cómo está pasando? Ya. Bueno, para entrar en contexto, la altillanura colombiana es una subregión que está ubicada en los departamentos del Meta y Bichada, específicamente en los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán, Mapiripán, Santa Rosalía, La Primavera, Puerto Carreño y Cumarío. Esta zona tiene una extensión de 9.823.000 hectáreas, de las cuales 2.8 millones de hectáreas tienen un potencial agrícola, forestal y pecuario, que es todo lo que vemos aquí en color verde. Y de esas se está aprovechando, tiene una vocación de uso agrícola, 1.2 millones de hectáreas. Sin embargo, solamente alrededor de 80.000 hectáreas están siendo cultivadas actualmente, que es cerca de un 3% de esta área total. Nosotros como tal nos enfocamos principalmente en la altillanura plana del departamento del Meta, aquí lo correspondiente a Puerto López y Puerto Gaitán, que es una zona que tiene una altitud entre 150 y 250 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura de 24 a 27 grados centígrados, precipitaciones entre 1.800 y 2.700 milímetros año, una topografía plana ondulada. Sus suelos se han caracterizado por tener baja fertilidad, dado pues los altos niveles de aluminio, de acidez que tiene. Tiene bajo contenido de materia orgánica, fósforo y una baja saturación de bases intercambiables como calcio, magnesio y potasio. En esta zona pues se dificulta como tal el desarrollo agrícola en condiciones competitivas históricamente. Sin embargo, pues el trabajo de muchas investigaciones y acciones interinstitucionales públicas, privadas, han hecho posible el establecimiento y la reconversión productiva en esta zona. Y se han generado unos proyectos agroempresariales de mediana y gran envergadura muy importantes para el país, en la producción de arroz, de maíz, de soya, de caña, caucho y maderables. Y pues con ello también se ha visto la necesidad de incorporar y desarrollar diversas tecnologías para mejorar la eficiencia productiva de esta zona. Ya. Bueno, así pues lo que nosotros estamos realizando pues un análisis del rol de estas tecnologías agroemergentes, del estudio del avance funcional de este concepto de agricultura digital. Vamos a presentarle pues unas perspectivas de esta agricultura digital y a enfocarnos en unos ejemplos de procesos de agricultura digital aplicados a los temas de caracterización, gestión, monitoreo y manejo. Bueno, si lo vemos en una línea de tiempo, hace cerca de 40 años se empezó el desarrollo y la aplicación de
de diferentes equipos, sensores, que, como por ejemplo los banderilleros satelitales, los monitores de rendimiento, que fueron evolucionando exponencialmente, siendo más inteligentes, más adaptables y llegando a lo que hoy estamos viendo, que no es como tal el sensor o el equipo aislado, sino que está todo esto inmerso en un conjunto de tecnologías que hacen parte de un sistema interconectado que está generando datos e información en tiempo real, útil para la toma de decisiones, tanto en campo como de forma remota, y esto es pues lo que nosotros estamos viendo y pues se ha hablado en exposiciones anteriores, el tema de la agricultura 4.0, ¿cierto? Que integra diferentes tecnologías como son el Internet de las Cosas, los drones, la analítica de datos con Machine Learning, inteligencia artificial, data drive en la nube, sensores remotos emergentes, agricultura de precisión, robótica, realidad aumentada, que pues es lo que estamos viendo ahorita. Y a su vez, si proyectamos esta evolución tecnológica a 2040, donde se espera tener un mayor nivel de complejidad tecnológica, vemos que, por ejemplo, tendremos tecnologías como nanotecnología, 5G, biochips, sistemas de satélites de órbita baja, immersive workspace, digital twin, chatbots, enjambres robóticos, computer vision, things of tumors, small data, bueno, en fin, todo esto ya se van a convertir en un sistema de sistemas en el que se estarán interconectados y serán autónomos, capaces de generar respuestas al manejo de los cultivos, pasando como tal de una agricultura predictiva a una agricultura prescriptiva y obviamente pues con un mayor nivel de complejidad tecnológica. Es así como estamos viendo este cambio de paradigma, ¿cierto? Nosotros tenemos, hoy en día estamos como en esa disruptiva, digamos, entre la agricultura análoga y la agricultura digital. Estamos justo en este preciso momento en que estamos haciendo ese cambio de paradigma, ¿cierto? Tenemos pues que la agricultura digital se define como ese conjunto de tecnologías informáticas, electrónicas, geoespaciales emergentes que integran todo lo que vemos acá, sensores de datos, maquinaria, automatización, para la caracterización, gestión, monitoreo y pues el manejo en sí del suelo, de los cultivos a múltiples escalas espaciotemporales. Entonces tenemos todo esto, sensores más algoritmos, y todo esto me va a generar una agronomía aumentada. Bueno, en este triángulo vemos es un triángulo de generación de valor. Como vemos es una pirámide donde en este primer nivel, el de abajo, tenemos la aplicación de datos, la aplicación pues de tecnologías para la adquisición de datos, teniendo una agronomía de tipo descriptiva que me responde al qué pasa, ¿cierto? Luego estos datos se convierten en información y tenemos un segundo nivel donde tendríamos una agronomía en el que se pueden, a través de esta información, generar diagnósticos que me respondan al por qué pasa. Y hoy en día podemos hablar que estamos en un nivel ya donde un nivel de agronomía predictiva, donde esta información o el procesamiento de esta información se me convierte en conocimiento y ese conocimiento me va a responder al qué va a pasar, ¿cierto? Y en perspectiva, ya lo que vemos que es lo que se proyecta más adelante, que realmente es en un futuro no tan lejano, con el avance exponencial que tenemos en tecnología hoy en día, tendríamos una agricultura prescriptiva, donde la analítica avanzada ya no me va a responder solo al qué va a pasar, sino que me va a responder al qué debo hacer y al cual pues es la mejor decisión. Todo esto está
pues implícito con una disrupción de tecnologías emergentes, que es lo que se está viendo hoy en día. Bueno, así pues toda esta industria agrícola está atravesando grandes cambios a medida que estas nuevas tecnologías se abren paso en este sector. Y gracias a esos avances es lo que estamos viendo, que los productores pueden mejorar, manejar mejor sus sistemas productivos con mayor eficiencia, disminuyendo los impactos ambientales y aumentando también a la vez su productividad. Es así como se ha generado un ecosistema de startups alrededor de todo este sistema de producción agropecuaria que está desarrollando productos que abordan desafíos específicos como la escasez de mano de obra, la salud del suelo, la comercialización y bueno, demás soluciones innovadoras que incluye todo lo que tiene que ver con biotecnología, bioinsumos, software de gestión, sensores, robótica, maquinaria, todo lo que veíamos de tecnologías para las cadenas de valor de mercados, todo el comercio electrónico, nuevos sistemas de cultivos, como por ejemplo los indoor farming, la producción de insectos, algas, microorganismos, ya todo pues luego lo que vemos como agricultura de precisión también, y todo lo que tiene que ver con sistemas inteligentes de riego. Entonces, pues bien, vemos pues que tenemos un gran y creciente ecosistema AgTech actualmente y pues que va en aumento. Entonces, pues nosotros desde lo que proyectamos como grupo es primero hacer una integración y ajustes de tecnologías con el propósito de estudiar cómo el cultivo en sus diferentes etapas fenológicas genera eficiencia en el uso de todos los recursos, ¿cierto? Y todo eso se hace, o digamos las métricas que vamos a utilizar son de tipo fenotípicas, bueno, las cuales se obtienen a partir de funciones que integren el genotipo, el ambiente, las prácticas de manejo. Y con ello, pues, sobre ello empezar a generar esta agricultura prescriptiva. La idea, pues, es que sea más sostenible con mejoras en los procesos de gestión de información y todo esto, pues, que contribuya a la eficiencia y a la protección del medio ambiente indirectamente. Como estrategia para implementar esta agricultura digital, está enmarcado en la caracterización, teniendo en cuenta lo que es el clima, los suelos, la planta, lo que es la gestión, que es la referente a la operación, calidad de labores, logística, todo lo que tiene que ver con monitoreo de humedad, nutrición, plagas y enfermedades, y todo lo que tiene que ver con manejo de variedades, nutrientes, agua. Entonces, pues, ya mi compañero Mauricio, que va a continuar puntualizando pues en cada uno de estos aspectos de caracterización, gestión, monitoreo y manejo, dando pues unos ejemplos aplicados. Entonces pues ya te doy paso, Mauricio. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Continúo con la charla. Entonces, Daira da un contexto de la estrategia que diseñamos para implementar agricultura digital en las condiciones de la altillanura. Vamos a explicar cada uno de estos 4 procesos y cómo lo estamos encarando para cada aspecto que ustedes ven ahí. Ya, perdón. El primer aspecto es la caracterización. En la caracterización nos hemos concentrado en 2 aspectos claves para cualquier sistema agroproductivo, que es el clima y los suelos. Comenzando con el clima, pues nosotros acá en Colombia tenemos ejemplos de sectores dedicados a la agricultura industrial bastante avanzados tecnológicamente. Lo que muestra esta diapositiva es tan solo acá, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en Colombia, tenemos una red meteorológica que para mí es de las más avanzadas del mundo.
Es una red que cuenta con 40 estaciones como las que ustedes ven ahí. Hay torres de 40, de 70 metros con cualquier cantidad de sensores, de todo tipo de marcas, de todo tipo de variables. Pero puse esta diapositiva porque ustedes mismos se dan cuenta lo que es monitorear el clima en una condición de trópico, ¿no? Ustedes ven ahí que esa torre que monitorea de todo, sencillamente su representatividad espacial, si lo miramos para un lado o para el otro, pues no hay una homogeneidad y por lo tanto el alcance de esa información para monitorear clima pues es bastante deficiente. Nosotros, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en avanzar un poco, en seguir el monitoreo de muchas variables climáticas a través de misiones satelitales. Nosotros ya tenemos pruebas de algunas constelaciones satelitales, de las cuales estamos sacando información clave que nos permite obtener información a muy buena escala temporal y espacial. Y también tenemos la proyección de lo que va a suceder con las constelaciones que van a venir hasta de acá al 2030, que van a permitir todavía más poder monitorear muchas variables meteorológicas. Adicionalmente, en el grupo también ya estamos trabajando con la adquisición de los sistemas GeoCat Next, los cuales lo que hacen es sencillamente facilitar la comunicación con las constelaciones satelitales GOES. Lo que hacemos nosotros, estamos próximos a instalar, es un servicio de conexión de antena que directamente extrae la información del satélite. Esta información tenemos la disponibilidad de una imagen cada 15 minutos. Esa imagen, a su vez, pues esa información es traída a un software, el software la interpreta y a partir de esa interpretación, pues ya podemos tener sistemas de monitoreo, casi que se podría decir que en tiempo real, monitoreo desde la nubosidad, posibles precipitaciones, evapotranspiración, entre muchas otras variables que se pueden estimar o directamente medir a través de algoritmos a partir de esta información satelital. Sin embargo, este tipo de antenas de información también plantea complejidades tecnológicas que hasta hace poco eran muy difíciles de resolver. Nosotros, por ejemplo, si pensamos que tenemos una imagen cada 15 minutos, una imagen diaria o una imagen cada 5 días, y hacemos estudios a escala semestral, a escala trimestral o demás, pues nos vamos a encontrar que vamos a tener una gran cantidad de imágenes satelitales que cuando se quiera analizar su compilado, su contexto general, pues obviamente no hay computador, desktop, de escritorio que los pueda analizar. Por eso también estamos avanzando muy bien en el tema de cómo procesar miles y miles de imágenes de manera rápida, ayudándonos de los procesadores y de la capacidad de procesamiento que tienen estas dos herramientas que ha puesto Google, que lo que nos permiten es poder analizar esa gran cantidad de imágenes y poder lograr productos como esto. Esto es una región agrícola acá en Colombia, que lo que hicimos fue el análisis semestral y a su vez hicimos un análisis de la media general entre el 2017 y 2019 de la acumulación de tiempo térmico diario y pudimos establecer cuáles eran las zonas que presentaban mayor coeficiente de variación de este tiempo térmico y cuáles no durante esos periodos. Esto nos permite también seleccionar sitios para hacer ensayos, seleccionar sitios de acuerdo a su estabilidad, proponer prácticas de manejo, proponer, digamos, el uso de genotipos especiales, etcétera, ¿no? Entonces, esto es con respecto al tema clima. Lo queremos abordar con información complementaria, obtenida de fuentes de información auxiliar, satelital. Creemos que vamos por buen camino y en eso estamos trabajando fuertemente. Lo siguiente que queremos avanzar es en la caracterización de los suelos, pero a escala de lote agrícola. Cuando digo escala de lote agrícola se refiere a una escala mayor a 1/2000, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere de verdad saber cuál es la realidad de múltiples propiedades claves del suelo que definen la productividad o el rendimiento de los cultivos. Y para eso, pues en el grupo estamos trabajando con sensores de lo que es conductividad eléctrica aparente, a través ya sea de la técnica de resistividad eléctrica o la técnica de inducción electromagnética. Estos sensores de conductividad eléctrica tienen la ventaja de que pueden ser alados o pueden ser movilizados, son sensores móviles
que una vez se hagan pueden llevarse en el transcurso de todo el lote, recorrer todo el lote, de modo que se puedan recolectar entre 400 y 700 datos de conductividad eléctrica aparente del suelo a dos profundidades, a 30 centímetros, 90 centímetros, por hectárea. Es decir, nosotros podemos recolectar información masiva de una variable auxiliar como la conductividad eléctrica aparente para poder caracterizar múltiples propiedades del suelo y poder hacer mapas a escala de lote, que son los que realmente es la información que necesita el productor para aumentar la eficiencia en el uso de sus insumos. Eso lo estamos trabajando. Otros sensores que también vamos a empezar a trabajar son los tomógrafos de resistividad eléctrica. Estos tomógrafos lo que hacen es sencillamente, se coloca una matriz de electrodos en la superficie del suelo. En este caso, acá lo que hacen es monitorear las dinámicas de agua, en especial los flujos preferentes, a 2.5 metros de profundidad en una transecta de 12 metros. Esto puede cambiar. Y lo que se hace con esto es analizar cómo es la dinámica del agua durante periodos críticos de definición del rendimiento del cultivo. Acá, por ejemplo, en este tipo de suelo, que es un paleodol petrocálcico, lo que ustedes pueden ver es sencillamente que, por ejemplo, aquí se asumía que era una continuidad del horizonte petrocálcico, sencillamente ahí se comprobó que no existe tal continuidad, se hizo una caracterización mucho más detallada utilizando este tipo de tomógrafo. Esto que ustedes ven acá es la representación de lo que hubiera sido una calicata. Una calicata, pues si lo hubiéramos colocado acá o un poco al lado, a un lado o al otro, pues sencillamente pues nos hubiera dado una información muy parcial. Mientras que el tomógrafo de resistividad eléctrica por ahí puede brindarnos una información mucho más detallada y sobre todo poder caracterizar mucho mejor lo que pasa con la dinámica de agua en el perfil del suelo. Otra información que también estamos utilizando para caracterizar suelos es los mapas de productividad. Nosotros pues todavía seguimos considerando que los mapas de productividad pueden brindar una información interesante de cómo son esas dinámicas, de cómo el cultivo generó estrategias para generar su productividad, de cómo hizo el cultivo para generar su productividad, y creo que estos mapas pues ayudan bastante para ya como producto final para poder analizar y validar estrategias. Bueno, esa fue la primera parte, la de caracterización. Entonces, si hacemos una muy buena caracterización, si tenemos claro el tema de la dinámica espaciotemporal del clima y la dinámica espacial de los suelos, podemos pasar a este segundo componente de esta estrategia, que es la gestión. Hoy en día, nosotros contamos con máquinas que cuentan con unos sistemas telemétricos absolutamente espectaculares. En el caso de lo que ustedes ven ahí, es una cosechadora de caña de azúcar como ejemplo, pero la gran mayoría hoy de máquinas traen información de todo lo que tenga que ver con su operación, su trabajo, su rendimiento, etcétera, etcétera, de manera automática, y pueden estar produciendo hasta un dato cada segundo. En general, pueden llegarse a recolectar, por ejemplo, en el caso de las cosechadoras de caña de azúcar, hasta 69 variables operativas de la máquina, ¿no? Y esto hay que saberlo aprovechar porque es una gran oportunidad. Nosotros, adicionalmente, la máquina nos está diciendo qué es lo que hizo en el cultivo. Acuérdense que de este tipo de cosecha depende prácticamente lo que suceda en los rendimientos posteriores o en las siguientes cosechas. Entonces ya la máquina nos está diciendo qué es lo que está pasando y eso hay que aprovechar. Lo que les voy a comentar a continuación es como un ejemplo de cómo podemos aprovechar esa información. Nosotros hicimos algunos ensayos donde utilizamos el piloto automático de la máquina y gracias a imágenes con dron y a unos algoritmos que disponíamos, pudimos trazar por dónde debía pasar la máquina. Es decir, cada línea trazaba el surco por donde debía ir la máquina. Hicimos el tratamiento utilizando piloto y sin piloto automático. Empezamos, lo que ustedes ven acá en azul es la que tenía piloto y la que lo que está aquí en rojo es sin piloto. La línea es por donde debía de pasar la cosechadora y el punto fue por donde realmente pasó. Las líneas verdes que marcan la brecha entre el punto y la línea por donde tenía que pasar son las brechas de distancia, es decir, donde pisoteó.
¿Qué significa eso? Que hoy en día, gracias a estas tecnologías, nosotros podemos saber exactamente dónde la máquina pisoteó las cepas, dónde la máquina se fue muy de borde, pudo dañar la planta, dónde el operario de la máquina tuvo fallas, dónde podremos hacer ensayos para verificar este efecto, qué podemos hacer para contrarrestar el mal uso de una maquinaria. También esa información nos permitió saber en qué momento se aumentó la velocidad, qué escala de velocidad se aumentó, cuál fue el efecto de tener o no tener este piloto automático. Estimados, con esta información más las otras cantidad de variables que tenemos, nosotros podemos saber exactamente qué fue lo que hicieron en la gestión del cultivo. Junto con otros sensores y demás podemos ya caracterizar esa gestión, y eso es muy importante porque no solamente tenemos caracterizado el clima y el suelo, sino también tenemos detallado qué fue lo que se hizo en el cultivo. El tercer componente es el de monitoreo, y específicamente el monitoreo lo hemos enfocado a tres componentes: a estudiar o a monitorear la dinámica de cobertura vegetativa, monitorear la nutrición y la humedad del suelo, y monitorear la dinámica espaciotemporal de ataque de plagas y enfermedades. Vamos a ver la primera. Con la primera, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando técnicas avanzadas de segmentación de imágenes digitales. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, ustedes lo que ven ahí, es sencillamente empezar a estudiar el cultivo desde la emergencia de las cepas. Aquí lo que estamos viendo es un algoritmo que se aplicó, que lo que dice es dónde no hay cepas, y lo señala sobre la imagen, y nos dice dónde hay cepas y dónde no. Esto, por supuesto, llevándolo a escala de lo que es un lote de trabajo, pues ya prácticamente nos diría cuáles son las diferencias de cobertura vegetal en el momento en que arranca el cultivo. Así como esto, también tenemos donde los surcos del cultivo están completamente deteriorados por el uso de la máquina. También nos dice cómo va la dinámica del coverage cover durante otras etapas de desarrollo. Nos confirma si efectivamente por el daño de la máquina a la cepa se hubo una afectación en la generación de biomasa. Y eso ya lo estamos haciendo con drones, lo estamos haciendo a través de plataformas, y eso es posible ya utilizando técnicas de análisis orientado a objetos o segmentación digital. En la parte de humedad de suelo estamos ya también avanzando. Hicimos, de esto ya tenemos incluso algunos papers publicados en el cual nosotros empezamos a estudiar cómo podíamos ajustar el uso de imágenes radar SAR, imágenes satelitales radar SAR, específicamente la Sentinel-1, en donde lo que ustedes ven de fondo acá es un mapa de conductividad eléctrica hecho con Veris, con el equipo de caracterización de suelos, y lo que hicimos fue colocar 9 puntos de monitoreo. En cada punto de monitoreo, cada vez que pasaba el satélite, que eso lo hace entre 6 y 12 días, cada vez que pasaba el satélite nosotros medíamos la humedad volumétrica superficial del suelo. ¿Esto con qué propósito? Nosotros con los datos SAR, que son datos de retrodispersión, lo que hacemos es calibrar modelos en los cuales, a medida que está la información satelital, podemos aplicar ese modelo y poder determinar cuál es la dinámica espaciotemporal de la humedad volumétrica superficial del suelo dentro de los lotes. A esto obviamente tiene un efecto con la generación de biomasa, en este caso porque era caña, pero bueno, estamos validándolo para otros cultivos, ya que esta información es completamente gratuita, no tiene problemas con la nubosidad, y posiblemente si queda un buen modelo ajustado, seguramente vamos a poder no solamente estudiar la humedad del suelo, sino indirectamente también analizar la dinámica de generación de la biomasa del cultivo. Bueno, para el tema de plagas y enfermedades estamos utilizando plataformas como es el caso de Google Earth Engine. Este es un ejemplo de una plaga que está acá muy conocida en Colombia, que es salivazo en caña. Sencillamente a la plataforma empezamos a darle, a indicarle un patrón de comportamiento del ataque, cómo era este comportamiento, cómo se expandía, qué características tenía y qué agresividad tenía en el tiempo. Y a partir de la caracterización de esta dinámica espaciotemporal de ataque, empezamos a buscar en los demás lotes agrícolas de interés dónde se presentaba un patrón
similar o parecido que pudiera indicarnos dónde podríamos tener la presencia o de un ataque de salivazo en cada uno de estos lotes. Esto todavía se está validando, pero es una información muy interesante porque lo que está haciendo prácticamente es un mapa semáforo que le puede indicar a la persona que toma decisiones para aplicar un monitoreo cuáles son los lotes que debe priorizar para aplicar ese monitoreo. Y eso lo hace de manera automática, se actualiza cada 5 días o cada vez que haya una imagen y ahí posiblemente puede optimizar el uso de recursos para monitoreo en campo. Bien, en monitoreo también estamos empezando a trabajar el tema de visión por computador. Nosotros lo que estamos empezando a hacer es algoritmos que permitan que cuando uno vaya al campo utilizar a través de imágenes, poder, por ejemplo, en este caso, nosotros queríamos una aplicación que contara no solamente la cantidad de tallos, sino su diámetro, la distancia entre nudos y otra serie más de características. También estamos trabajando para que nos diga si el estado actual de la presencia de una enfermedad. Y en general lo que estamos buscando es que cuando estas herramientas sean utilizadas en campo, brinden, como decía Daira, una agronomía aumentada, que nos permita ver más allá de lo que el agrónomo, o la persona o el que está monitoreando puede llegar a ver con sus sentidos. Es decir, nosotros con estas herramientas estamos desarrollando posibilidad de optimizar la manera en que se asiste al campo y en que se toma información. Y por último, pues estamos con el tema de ajustes de manejo. Entonces, esto es una cadena. Si ya tenemos la caracterización, si ya sabemos qué fue lo que se hizo en gestión, si ya sabemos cómo está monitoreado el cultivo y en qué estado se encuentra, ahora lo que se plantea es manejo. ¿Qué hacer con el cultivo? Nosotros estamos trabajando específicamente generando algoritmos para aplicación de tasa variada de nutrientes. La idea con esto, ¿cuál es? Empezar a hacer, primero, ajustes en condiciones de campo. Segundo, utilizar sensores remotos para poder entender las brechas de respuesta espectral, de índices de respuesta entre diferentes estatus de tratamientos de nutrientes y haciendo validación con métodos de diagnóstico a través de franjas, ¿no? Acá lo que ustedes ven es un lote que ha sido delimitado por 2 zonas de acuerdo a su potencial productivo. Sobre esas 2 zonas se atraviesan 3 franjas, una franja testigo, una franja del doble de lo que aplicaría el productor y la franja que con la dosis que aplica el productor. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea con esto es generar índices de respuesta de la fertilización a partir de sensores remotos con el propósito de poder enfocar el ajuste de manejo de nutrientes desde las etapas tempranas del cultivo. Pero bueno, eso lo estamos ajustando apenas. Como dijo Daira, la idea es ajustarlo no solamente para nutrientes, sino también para enmiendas y para las condiciones del altillanón. ¿Cuáles son nuestras perspectivas de implementación? Nosotros estamos a fondo tratando de que se implemente, se usen herramientas de analítica de datos espaciales, con R, con Python, con todos los lenguajes de programación posible. También que en el caso de la universidad, nosotros estamos interesados en que nuestra línea de profundización, nuestros nuevos agrónomos tengan bases para el procesamiento digital de imágenes avanzado. También para que tengan bases de lo que es pedometría, cartografía digital de suelos, con todos estos sensores que les mostramos, con todas estas posibilidades tecnológicas. También de que se adapte de una manera más rápida y puntual lo que son las herramientas de agricultura de precisión. Y por último, se le dé un salto funcional y clave a los drones en lo que es la gestión agronómica, en lo que es la agricultura. Sí. Bueno, ya con esto entonces como perspectiva de lo que planteamos acá es sencillamente que este avance tecnológico emergente, creo que todo nos está planteando muchos desafíos, pero sin duda lo que se viene para la próxima década tendrá una mayor complejidad de implementación, uso y aprovechamiento. Tiene mucho potencial, pero tenemos que reconocer esa complejidad desde la agronomía, desde la formación, desde los posgrados, y tenemos que asumirla si la queremos aprovechar debidamente. Lo segundo es que el desarrollo de una agronomía prescriptiva, que es la base de todo, pues será el paso clave para la implementación masiva y funcional
de esto que hemos llamado, de este nuevo paradigma que se llama la agricultura digital. Y por último, la implementación de la agricultura digital se está enfocando a optimizar lo que hemos visto, la caracterización, la gestión, el monitoreo y el manejo de los cultivos. Bueno, con esto terminamos. Les agradecemos mucho la atención. Muy bien, estimado Mauricio, y también a la ingeniera que estuvo participando al principio de la conferencia.